¿Escuchan eso? ¿Por allá atrás? ¿Aquí? ¿Lo escuchan? Eso fue exactamente lo que yo escuché el día que toqué fondo. Nada, ni una idea, ni una excusa, solo silencio. Y a veces el silencio es la única manera en la que la vida nos obliga a escucharnos. El fondo. ¿Qué es realmente el fondo? Normalmente interpretamos el fondo cuando sucede algo terriblemente mal. Y cuando algo sale mal, solemos disfrazarlo. En México tenemos una palabra perfecta para esto: chale. Chale es una curita emocional. Es una manera formal de decir, ni modo, así es la vida, sin cuestionarla, sin sentirla realmente. ¿Y cómo lo tapamos? ¿Cómo tapamos todo eso que no queremos sentir? Justo así, con planes improvisados, salir de fiesta, etcétera, etcétera. Y no los culpo, yo también lo hice, durante mucho tiempo. Pero el día que realmente toqué fondo, no estaba de fiesta o intentando llenar vacíos. No estaba rodeado de gente, ni siquiera de las personas más importantes de mi vida. El día que realmente toqué fondo, estaba en mi cuarto, con las luces apagadas. Éramos Dios y yo llorando y él escuchándome. Y por primera vez en su vida, ese niño dejó de correr. Voy a ser sincero, de pequeño siempre fui un poquito muy raro. No encajaba del todo. Veía conexiones donde otros no. Hacía demasiadas preguntas, sentía demasiado. No lo comprendía, y no fue hasta hace poco, ya de adulto, que entendí algo que le dio sentido a toda mi infancia. Así es, me diagnosticaron autismo de grado 1, o lo que anteriormente se conocía como Asperger. Durante muchos años el autismo fue diagnosticado casi y exclusivamente en niños. Estudios de los Center for Disease Control and Prevention indican que uno de cada 36 personas puede entrar en este espectro autista. Y no solo eso, cada vez más personas, sobre todo adultos, son diagnosticados luego de los 20 e incluso luego de los 30 años. Basándonos en estas estadísticas, podemos decir que aquí hay al menos 6 autistas, 7 conmigo. En mi experiencia, ser autista es como, Este chico se puede hacer invisible. Miren esto. Y lo va a hacer ahora. Ah, no puedo hacerlo cuando quiero. No puede hacerlo cuando quiere, pero es muy cool. Enséñales el sub, Miles. No, que no puedo cuando No quiero. puede hacerlo cuando quiere. el punto es, el problema no era que fuera diferente o que pensara diferente. El problema fue crecer en un mundo que te exige encajar. Y ahí descubrí algo muy temprano. Si no encajaba, tenía que compensar. Este chico se puede hacer invisible. Miren. Esforzarme más, ir más rápido, pero no lo hacía por mí, no sinceramente. Lo hacía porque ser diferente duele cuando eres niño, porque el rechazo marca, porque cuando no te eligen, comienzas a preguntarte si hay algo mal contigo. Entonces, descubrí algo muy peligroso: sobresalir. Cuando sobresalía, me miraban. Cuando lograba, me validaban. La atención, la admiración se volvieron una droga. Y sin darme cuenta, empecé a correr. Toda la vida nos enseñan a acelerar, a avanzar, a buscar, a perseguir, a luchar, algunos a migajear.
pero nadie nunca nos enseña a frenar, a desacelerar, a descansar, a sanar. Es como manejar un auto sin ver el tablero, sin ver la temperatura del motor, sin notar el estado de la gasolina, sin notar que el cuerpo ya pidió descanso hace kilómetros. Y cuando no lo haces, la vida te obliga a frenar, literalmente. Chale. Hace 2 años tuve un accidente automovilístico realmente fuerte. Es un milagro que esté aquí el día de hoy. Venía de meses sin parar. Trabajos, proyectos, resultados. Esto no lo saben muchos, pero comía de 1 a 2 veces al día, y no por dinero, sino por falta de tiempo, por muchas cosas que no sabía organizar en mi vida. Dormía de 3 a 5 horas, todo mal. Por fuera parecía disciplina, por dentro era solo desgaste. Había éxito, pero no había vida. Estaba sobreviviendo. Curiosamente, venía de una premiación como persona destacada, cuando mi cuerpo hizo lo único que podía hacer, frenar. Me quedé sin combustible. Volvamos un poco. Ese día, en ese cuarto, comprendí una verdad muy dolorosa de aceptar. Tocar fondo fue un regalo de piedad. Porque cuando ya no puedes fingir, cuando ya no puedes seguir corriendo, cuando el motor se apaga, recuperas algo que creías haber perdido. La capacidad de elegir conscientemente. Y ahí es donde nació esta idea. Tocar fondo no es una tragedia, es un privilegio. No porque duela menos o porque sea más bonito, sino porque es el único lugar en donde algo ya no puede seguir igual. Y esta no es solo mi historia, es la historia de Selma, la historia de Gio, de Janine, la historia de muchos que siguen acelerando, no porque quieran, sino porque nadie nunca les enseñó a frenar. Y si ustedes, como yo, se identifican, adelante. Bienvenidos al manual de cómo tocar fondo. Resultados medianamente garantizados. El día de hoy vengo a compartirles 3 herramientas que a mí me funcionaron y me han seguido funcionando a lo largo de mi vida, sobre todo para sobrellevar. No digo que esta sea la solución, pero a mí me han funcionado muchísimo. Entonces, vámonos. Número 1, tenemos que reconocer la falla. Ustedes han ido manejando en algún momento, ven el tablero o el clúster de instrumentos, ¿y qué ven? De la nada, un testigo se prende. Un testigo es la lucecita del clúster de instrumentos, por sí. ¿Qué hacemos? La mayoría lo ignoran. Unos suben el volumen del coche, me identifico, una disculpa. Muchos otros lo llevan al taller, la gente responsable. Muy bien por ustedes. Cuando un auto nos indica un error, tenemos que hacer caso y empezar a reconocer la falla. No podemos evitar todo este tipo de información que no solo los autos, sino también nuestro cuerpo emite. Cuando hay burnout, cuando hay cansancio, cuando hay tristeza, cuando hay depresión, todo esto se debe de tratar. Segundo, ¿ok? Ya identificamos, vamos a detenernos un momento o, en mi caso, la vida me detuvo de golpe. Tenemos que reinterpretar el alto. Estoy usando la analogía de los coches porque esta historia nació con un coche y creo que es muy viable como conectar ambos conceptos. Reinventar, reinterpretar el alto. A veces el alto puede ser un semáforo en rojo o
un diagnóstico de un coche, mantenimiento. Qué caro es el mantenimiento. Mantenimiento preventivo o mantenimiento 100% seguro. En este caso, tenemos que decir que el alto no es un alto definitivo. Tenemos que verlo de otra manera, principalmente porque cuando un auto se detiene, es una gran oportunidad para ver adentro. ¿Necesita alguna mejora, algún aditivo, cambio de balatas? No lo sé. Y finalmente, tenemos que elegir cómo volver a empezar. Elegir. La vida se trata de decisiones. Elegir cómo volver a empezar luego de tocar fondo. El siguiente cruce, el siguiente giro, el siguiente destino. A veces elegir también es poner límites. Decir no. Descansar sin juicio y sin culpa. Escucharte sin huir. Y sé lo que me van a decir. Todo esto no aplica como para muchas personas en general. Es algo muy abstracto, pero esta idea es la principal. Todos, desde nuestro contexto, sé que no partimos del mismo punto, pero podemos empezar a tomar conciencia y a elegir con más claridad. Y si al final de todo esto se llevan muchas cosas, me gustaría que se llevaran esto. Tocar fondo no es el final del camino, es el único lugar en donde algo puede y debe cambiar. Y lamentablemente, muchas personas nos damos cuenta de esto ya muy tarde. Y es algo con lo que me gustaría cerrar hoy. ¿Ustedes sabían que a lo largo de su existencia, el ser humano tiene el privilegio de vivir 2 vidas? La primera, cuando nace, y la segunda, cuando se da cuenta que solo tiene una. Muchísimas gracias.